tenemos el placer de compartir esta mañana en Hoy Mismo la Super 7. Bueno, antes de irnos a la entrevista, yo creo que es el tiempo de compartir con los compañeros del estudio. Mírenlo aquí, don Dani. Esto parece a lo loco, pero no es a lo loco. Esto es una combinación. Esto es una combinación. Mírenlo aquí. Así mismo es. Miren las dos paseándose. Nadie hace eso. Café Santo Domingo. Pero venga, mire, ella se queda allá. Venga, porque esta se va de una vez, pues, tipo Freddy. Pónmela ahí. Pero Luis, pero quédase ahí. Pero Luis, vamos a ver. Sal de sí, ese... ahora ahí, échela ahí. Déjeme para yo echarle. Esta es más bonita, ¿eh? Sal de ese cuerpo, Janel. Don Luis, recuerda. Ay, verdad, sí, que no se puede dar piropo. Perdón. Yo no voy a emitir opinión porque, como dice Jean Mario, es un hombre casado. Hoy es Día Internacional contra el acoso, No, Dani. Y no se puede dar piropo. Por ejemplo, aquí hay una dama y yo no me he querido decirle qué bonita está usted. No, porque usted le puede decir, Usted sabe hermana en lo que Cristo. está pasando con la cámara de cuenta. No se atreva, no se pase de listo. No se pase de listo. Eso está de moda. Eso está de moda. A mi Osotti aquí nada más le dije buenos días y ya. Vamos a, ya Luisín presentó a Miosotti Rivas Peña. Miosotti es la directora de la ONE, Oficina Nacional de Estadística. Les damos los buenos días. Buenos días, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, muy buenos días y encantada de estar con ustedes tempranito el día de hoy. Miosotti, mire, decía ahorita cuando anunciaba su presencia en el programa en el día de hoy, de que este censo debió ser celebrado en el año 2020, es cada 10 años. Sin embargo, por el tema electoral se pospuso y se va a hacer ahora en el 22. Quisiera que nos cuente sobre los preparativos, qué tanto hemos avanzado en el censo, si podrá el censo establecer la cantidad de ciudadanos indocumentados que tenemos hoy día en la República Dominicana, que es un serio problema. Bueno, mira, sí, ciertamente como apuntas, cuando yo llegué a la Oficina Nacional de Estadística en agosto del 2020, el censo ya estaba suspendido por las razones prácticamente de carácter electoral y que inclusive tomar la decisión de hacerlo el año siguiente, que era 2021, ya no era posible porque había que hacer una serie de pruebas que con la pandemia, ¿verdad? Entonces no se podían hacer porque no teníamos que ir a hacer un censo pequeño, algunas pruebas en territorio, y al estar cerrado, ¿verdad?, el país, pues ya no había tiempo de hacerlo y tomamos la decisión de que se hiciera entonces en el 2022. Ahí comenzamos con todo un proceso y una serie de decisiones que también hubo que tomar sobre la marcha para garantizar sobre todo algunas cosas que al censo de la República Dominicana o a los censos de la República Dominicana se le ha cuestionado, que es en materia de la cobertura, y tomamos la decisión primeramente de que la cartografía se hiciera de manera digitalizada, con una actualización que teníamos que hacer por el retraso que ya teníamos, que fuera también digitalizado todo el tema y con levantamiento de los dispositivos móviles. Por tanto, ahora ya no vamos a tener un censo en papel, sino que vamos a tener un censo realizado utilizando y haciendo provecho de la tecnología en tabletas, que vamos a recoger. Y sobre todo también de extender de 7 a 14 días el periodo de levantamiento, asegurando así que llegar a la mayor parte de la población, no a la mayor, a toda la población, no a todo el territorio nacional. Y con relación al tema de la contabilidad, de contar, recuerden que no es un tema no vamos a ver como indocumentados, porque nosotros, o sea, el objetivo del censo es contar a los residentes habituales en el país, independientemente de su condición migratoria. Entonces, si te permite, bueno, conocer a todos esos personas, poblaciones extranjeras que están en el país, pero no necesariamente sobre la condición migratoria que estos tienen en el mismo. Aunque está implícito, ¿será solamente un censo de población o eso va a incluir algunos elementos adicionales o propiedades institucionales? Siempre los censos es la radiografía, permite definir qué se tiene en el país. Aparte del censo poblacional, que me gustaría también una especificación de edades y lugares de ubicación, ¿qué más tiene? Sí,
Mira, nosotros hacemos un censo de población y vivienda. Entonces, este censo en su cuestionario va a consultar a los hogares, a jefe o jefa del hogar o a una persona de 15 años o más que tenga conocimiento de toda la persona que reside habitualmente en el hogar y va a preguntar caracterización de la vivienda, ¿verdad? Si tu vivienda es de madera, si es de qué tiene las paredes, de qué está hecho el piso, cómo dispone la basura, de dónde le viene el agua, la electricidad. Eso en el caso de la vivienda. En el caso de los hogares, ¿verdad? Va a preguntar sobre la caracterización del hogar. Es un hogar que está, ¿verdad? Dentro de una vivienda podemos tener varios hogares y esa definición de hogar tiene que ver con una familia, o sea, ahí pueden estar varias familias. Por eso ya el censo, no, mucha gente dice población y familia. No, no es familia, es población, es hogares, porque en una vivienda pueden estar conviviendo varios hogares y esto quiere decir que hay personas que de alguna manera comparten un presupuesto, aunque no sean relacionados entre sí. Vamos a preguntar sobre las características de las tecnologías de la información que tengan ¿verdad? En las casas, como computadora, internet, que eso anteriormente no se había levantado. También entonces vamos a hacer sobre las personas, y sobre las personas que están en los hogares se pregunta información sobre sus edades, ¿verdad? Cuáles son las edades para luego caracterizar la población en esta pirámide poblacional que es por rango de edades. Vamos a preguntar también sobre temas de si algún pariente ha emigrado en los últimos años antes del censo. Inclusión. Sí, tenemos un módulo corto que estamos siguiendo conforme al grupo Washington sobre discapacidad y vamos a preguntar un módulo sobre discapacidad y funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo te voy a preguntar si tú tienes alguna condición física, sino también te voy a preguntar si ves aún cuando no tienes lentes, o sea, si puedes ver bien aún cuando usas lentes, si puedes escuchar bien aún cuando usas algún dispositivo, si la persona se puede incorporar sola de su cama. Es decir, que ¿no? la población discapacitada va a poder ser... Sí. Y sin que se vea como un extremismo, ¿también incluye la parte de la sexualidad? No, nosotros vamos a preguntar en el caso del sexo, inclusive se va a preguntar con qué sexo nació la persona. Correcto, nada de ver si es homosexual o algo, nada de eso. No es que nada de eso, sino que ahora mismo creemos que nosotros no estamos todavía preparados para incluir ese tipo de preguntas en el censo. ¿No? Entonces, para lograr todo eso, tiene que haber primero una confianza en el equipo que va a llegar a los hogares. Usted sabe que muchas personas... Ya el sistema de vivienda no es casa, sino edificios. Vertical, ¿Cómo se va a hacer? Primero hay que comunicarlo, o sea, que la gente sepa que el censo se va a hacer, cómo identificar el equipo y cómo acceder a esas edificaciones para poder conversar y poder entrevistar a esas personas. Sí, tú sabes que la verticalidad ¿verdad? Es un reto ahora mismo, no solamente en República Dominicana, en conversaciones que hemos tenido con nuestros homólogos en países como Panamá, ¿verdad? Que se dificulta, es una ciudad, la ciudad de Panamá de rascacielos. Una de las cosas, de la primera estrategia es lograr trabajar directamente con las juntas de vecinos, con los que son las administraciones de condominio, y a esa vía estamos llegando por lo que son las alcaldías. Nosotros estamos ahora mismo trabajando y accionando activando los que son las comisiones municipales censales. De hecho, el lunes vamos a tener la de la alcaldía de Santo Domingo, ¿verdad? Y vamos a ir con diferentes, el lunes 3 de octubre, y vamos a ir trabajando esa vía. Ahí es importante también que la gente sepa que, y hay una campaña, yo veo que ustedes tienen aquí el anuncio que tenemos del 10º censo, también que la gente sepa que nuestros empadronadores y empadronadoras van a estar debidamente identificados, con un chaleco, con un gafete que va a tener un código QR, ¿verdad?, que la gente que quiere escanear y tenga algún teléfono inteligente puede llamar. También va a estar a la disposición con la OCTI. Hemos trabajado en un call center, ¿verdad?, el call center que está el gobierno, que tenga personas que atiendan específicamente llamadas por el censo y que se pueda verificar de esa forma si la persona que está en tu casa, ¿verdad?, que ha tocado a tu puerta, es realmente una persona de las que trabajan. Los resultados. Yosotti, por
por lo que dice, ya está elaborado el cuestionario, por lo que Sí. usted explica, con el que se va a trabajar, con el que se va a ir al campo. Pero insisto en la pregunta porque pienso que para el país es bueno, y no sé si hay manera de saberlo, establecer la cantidad de extranjeros que tenemos aquí, legales o ilegales. ¿Cómo se consigue eso en el cuestionario? Sí, mira, la pregunta específica, y de hecho porque la recomendación internacional en temas de la migración, pero nosotros vamos a tener dos cosas, inmigración e emigración, que se puede calcular a partir de las preguntas que se hacen en el censo. Entonces, específicamente, a las personas una de las cosas que se pregunta es de dónde nació, cuál es el municipio de nacimiento de la madre, ¿verdad? O el municipio que nació esta persona, para ver un poco primero migración interna también, porque se puede dar esa emigración, esa movilidad interna, y también entonces ahí determinar. También hay otra pregunta que tiene que ver en dónde residía la persona 5 años atrás, ¿no? Entonces son preguntas las que te permiten luego, con el tratamiento estadístico requerido, entonces llegar a determinar ese tema de número de inmigrantes. Ahora bien, es importante también destacar que la Oficina Nacional de Estadística está trabajando ahora para el año que viene en la tercera encuesta nacional de inmigrantes, ¿verdad? Y eso va a ser interesante porque el censo nos va a permitir un marco muestral que de alguna manera nos va a permitir identificar, o sea, más o menos por dónde están, y ahí entonces llegar también con la encuesta, luego con una muestra representativa, entonces llegar a estos inmigrantes y poder caracterizar mejor dónde se encuentran, las condiciones, que tal vez con el censo, que tiene preguntas más limitadas, no se pudiera explotar tanto la información como se hace con una encuesta. El resultado que traiga ese levantamiento debe ser creíble, y para que sea creíble debe ir acompañado de alguna asistencia de organismos internacionales, quizás para que eso sirva como una herramienta confiable para desarrollar políticas públicas, y si se van a tomar en cuenta los dominicanos residentes en el exterior, los diferentes conglomerados donde por lo menos exista, al igual que como se le permite votar, allí también hacer un levantamiento. Sí, nuestro censo en la República Dominicana es un censo de derecho, y es un censo que entonces lo que pregunta es sobre la residencia habitual en el territorio. Entonces, por ser esa la pregunta, no va a corresponder, o sea, el tema de las personas viviendo en el exterior, dominicanos viviendo en el exterior. Entonces, ahí hay que, lo que sí, normalmente en estos casos, uno lo que puede hacer, pues es consultar a los homólogos, ¿verdad? Por ejemplo, el Instituto Nacional de Costa Rica o el de Chile, que igualmente levantan población residente habitual y la caracterizan, y entonces ahí tal vez poder ver este tema de la nacionalidad. Y lo que me preguntas de la asistencia, ¿verdad?, que hemos tenido internacionalmente, es ciertamente hemos estado acompañados, por ejemplo, por la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con sede en Chile, CEPAL. Hemos también tenido acompañamiento del UNFPA. Algunos países como Chile, Costa Rica, México, Panamá, Colombia han estado dando asistencia permanentemente a la Oficina Nacional de Estadística y a todo nuestro personal que está dedicado al tema del censo para trabajar, ¿verdad?, y hacer de lo mejor de este proceso. Una pregunta de orden de historia. En los gobiernos de Balaguer se hacían censos, y esos datos eran muy celosos que lo tuviera la población, porque eran armas políticas tener todos esos datos. ¿Cómo va a disponer la población, los estudios, las academias, estos resultados? ¿Van a estar online? Y segundo, ya usted tiene el dinero para pagarle a los que salen a la calle, que una vez hubo un censo que lo hicieron los muchachos y no le pagaron y se quedaron con los datos. Sí, mira, a ver, primero, tú dices una cosa bastante importante, y que es comprender que la información es un derecho, ¿verdad? Y que lo que produce la Oficina Nacional de Estadística es un bien público, y por tanto, la información debidamente, ¿verdad?, o sea, agregada, que es lo que nosotros hacemos, no damos información individual sobre nadie, ¿no?, por confidencialidad, pero sí los datos y las bases de datos debidamente anonimizadas
van a estar a la disposición de la población en general. ¿Va a estar online? Sí, va a estar online, esas bases de datos. ¿Y el ya dinero de hecho, de los supervisores? Y el dinero ya está bueno, en nuestro presupuesto. Es alrededor de unos 1.200 millones de pesos para pagarle a todo el personal. 1.200. Nosotros vamos a tener a contratar 35,000 personas, pero es importante decir que a las aulas vamos a llevar 50,000. A estas personas que van a las aulas se le va a pagar un viático de 500 pesos, ¿verdad? Y por día de capacitación, que son 7, y luego el personal, ya que se ha elegido estos 35,000 entre empadronadores y supervisores, van a estar ganando alrededor de unos 28,000 pesos en promedio entre ambos. Para para nosotros es un honor tenerle aquí en Hoy Mismo, la Super 7. Yo trabajé en 1995 como estudiante, participé en la Loma de Guayguí. ¿Tienen ustedes un sistema cómo validar esos datos? Porque pasó en un momento que algunos muchachos estudiantes estaban llenando eso sin visitar las casas. Entonces eso puede cegar y dañar el resultado del censo. ¿Cómo tienen ustedes la manera de poder chequear, validar esos datos que puedan cada visitante o persona que trabaje con ustedes, cómo lo van a validar? Sí, mira, ese es un tema también muy importante y tiene que ver con la gestión de la calidad del proceso, porque una de las primeras cosas que la ONE ha aprendido es el hecho de no tener estudiantes, ¿verdad? Trabajando, estudiantes así como voluntarios, sino que sea un trabajo de 18 años en adelante, que es por paga y tiene. Y luego la tableta, eso es una de las ventajas de la tecnología. Tiene primero, te permite tener los controles importantes para poder ir monitoreando todo el proceso. O sea, vamos a saber si una persona está realmente en la casa, porque va a tener una tableta con un GPS que va a tener que ir moviéndose y un supervisor viendo si tú estás, como decía antes, que la gente se ponía de como debajo de la mata de mango a llenar los datos, o que se queda mucho tiempo en un lugar. No, hay toda esa supervisión que se puede hacer con la tecnología que estamos implementando para este 10º Censo Nacional de Población y Vivienda. Bueno, muchas gracias, don Dani. Bueno, pues mire, creo que interesantes las informaciones y mucho más importante el detalle de que se está previendo la orientación debida para que los ciudadanos, por el asunto de la delincuencia, del temor a que los delincuentes se presenten a su casa vestidos de empadronadores, es importante que la ONE tenga eso en cuenta, tal y como lo está explicando, que se han tomado medidas para que la gente sepa que cuando lleguen a su casa esta gente va a estar debidamente identificada hasta con el código QR para que se pueda autentificar la procedencia de los empadronadores. Así que agradecemos a Miosotti Rivas Peña por acompañarnos. Nos despedimos en este momento de Color Visión. Seguimos en Hoy Mismo la Super 7. Tenemos un contenido sumamente interesante hasta las 11 de la mañana. Nos vemos por allá. De vuelta. Hoy mismo la Super 7. Un espacio diferente.